Allá sobre montes el feliz país, la ciudad divina reposando está. Nuestros pies aquí cansados subirán, la mansión eterna divisamos ya. Vamos al hogar, mi hermano. Vamos al hogar. Todos juntos, vamos al hogar. Vamos al hogar. Ves sus torres brillan con gran esplendor. Ves la gloria como emana del Señor. Estaremos juntos por la eternidad, con los ángeles cantando en la ciudad. Vamos al hogar. Los antiguos profetas nos hablaron ya de las calles de oro de esa gran ciudad. Por la fe hoy la podemos contemplar, con sus muros de oro y jaspe sin igual. ¿Qué esperas? Vamos al hogar. Vamos al hogar. Una vez más, vamos al hogar. Vamos al hogar. Ves sus torres brillan con gran esplendor. Ves la gloria como emana del Señor. Estaremos juntos por la eternidad, con los ángeles cantando en la ciudad. Vamos al hogar. Hermano, hermana, estarás allá en las calles, tierra do pesar no habrá. El mensaje santo y acepta fiel, y al venir el Salvador te llamará. ¿Qué te dirá el Señor? Vamos al hogar. Es la invitación de Cristo. Vamos al hogar. Ves sus torres brillan con gran esplendor. Ves la gloria como emana del Señor. Estaremos juntos por la eternidad, con los ángeles cantando en la ciudad. Vamos al hogar. Amén. Amén. Por mucho tiempo hemos escuchado de la venida de nuestro gran Rey, y muchos son los que han descansado en esta bendita esperanza también. Pero hoy podemos ver las señales que muestran que Cristo muy pronto vendrá, y entonces diremos con gran emoción: ese es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Soy yo, Señor, el que necesita orar. Soy yo, Señor, el que necesita orar. No es mi padre ni mi madre, sino yo, Señor, el que necesita orar. No es mi hermano ni mi hermana, sino yo, Señor, el que necesita orar.
daremos una mirada al concepto de amalgamación, no pretendiendo resolver el debate que ha generado, sino tratando de lograr una mejor comprensión de su uso por parte de Elena White. Elena de White usa la palabra amalgamación de varias maneras, que incluyen tanto el campo de lo físico como el campo de lo moral o espiritual. En ambos casos, ella describe la amalgamación como la obra de Satanás para corromper al mundo. Su uso del término en el sentido moral incluye la corrupción del monoteísmo al mezclarse con el politeísmo, entendido como el culto a las imágenes, y la corrupción del pueblo de Dios mediante la unión con lo que ella llama agentes o agencias mundanales. En el campo del mundo físico, la obra de Satanás, al alterar las plantas, produjo espinas y cardos, afirma ella, y cita Génesis 3:18, lo cual nos introduce a una de las formas de variación, o una de las variaciones mejor de la amalgamación. Ella escribe en el tomo 2 de Mensajes Selectos, página 331, toda cizaña sembrada por el maligno es, toda hierba perniciosa es de su siembra, y mediante sus ingeniosos métodos de cruzamiento, dice nuestra versión en español, cruzamiento traduce la palabra del original inglés amalgamation, amalgamación. Mediante sus ingeniosos métodos de amalgamación, ha corrompido la tierra con cizaña. Y esto nos lleva a mirar esta declaración que ha sido causa de estudio y debate en nuestra iglesia. Pero si hubo un pecado por encima de otro que requirió la destrucción de la raza por el diluvio, fue el vil delito de la amalgamación de hombre y bestia, que desfiguró la imagen de Dios y causó confusión por todas partes. Dios se propuso destruir por medio de un diluvio a aquella poderosa raza longeva que había corrompido sus caminos delante de él. Dones Espirituales, tomo 3, página 64. Y ustedes notarán que no puse rojo entre hombre y bestia en la cuarta línea, porque el contexto me permite entender que no es una amalgamación, sino que la sierva de Dios está hablando de amalgamaciones. Un pecado por encima de otro. Vamos a darle una mirada a esa declaración. Comienza diciendo, pero si hubo un pecado por encima de otro. Pecado es pecado para Dios, y no hay gradación de pecados delante de Él. La única clasificación establecida es la aludida por Juan, cuando dice que hay pecado de muerte y pecado no de muerte, en su primera epístola, capítulo 5, versículos 16 y 17. Pero en la cita que acabamos de leer, el pecado que enseguida se menciona fue considerado de muerte por Dios, por cuanto requirió la destrucción de la raza por el diluvio. Y ese pecado fue el bajo, vil delito de la amalgamación.
amalgamación de hombres y también hubo amalgamación de bestias. Y lo sigue habiendo. Dice más adelante la sierva del Señor, dice que todavía eso sigue pasando, sigue ocurriendo. Ella dice, hay amalgamación de hombres y amalgamación de bestias después del diluvio. Así que miremos a esta otra frase clave de la cita que estamos estudiando. Ella dice que hubo un pecado. Si hubo un pecado por encima de otro, es decir, uno más grave que otro, fue el pecado de la amalgamación. Y habla de uniones o matrimonios prohibidos, uniones matrimoniales no autorizadas por Dios. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Porque la Biblia lo dice. La revelación no se contradice entre la Biblia y la revelación posterior que Dios nos ha dado en el don profético. Hay perfecta armonía. ¿Y cómo sabemos que está hablando de amalgamación de hombres y de amalgamación de bestias y no entre ellos? Porque la Biblia lo dice también. Y la Biblia es nuestra última autoridad. Y la Biblia me dice a mí y les dice a ustedes también que al ver los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Entonces dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá 120 años. No va a contender por mucho tiempo, pero le voy a dar 120 años de gracia. Los 120 años de la predicación de Noé previos al diluvio. Noten que la declaración dice que fue cuando los hijos de Dios se salieron de su plan y tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas, fue cuando entonces dijo Jehová. Entonces dijo Jehová. Una objeción común, la más común de hecho, a entender el texto por lo que está diciendo, es que el matrimonio entre creyentes y no creyentes, entre fieles e infieles, entre piadosos e impíos, no puede haber constituido un pecado tan vil como para motivar la destrucción de la raza humana por el diluvio. Sin embargo, la magnitud o trascendencia del pecado, de este pecado en particular de la amalgamación, recuerden que Elena de White lo usa en el sentido físico y también en el sentido moral, debe ser evaluada por sus resultados o consecuencias. Pues fue eso lo que ocasionó la apostasía que trajo muchos otros pecados en su estela. Como resultado de las uniones matrimoniales entre la simiente de Set y los descendientes de Caín, los hijos de Dios no solo perdieron lo que Elena de White llama su santo carácter, sino que también se fueron degradando en su aspecto físico. De modo que en ambas esferas, lo físico y lo moral o espiritual, se desfiguró la imagen de Dios. Y como si estuviera anticipándose y respondiendo a esa objeción, Elena de White, movida por el Espíritu de Dios, escribe en testimonios para la iglesia. Esos testimonios están dados para nosotros, para nuestro bien. Pero cada testimonio al cual no le prestemos atención, en el día del ajuste final de cuentas, se volverá en nuestra contra. Así como el
juez, el que ahora es el juez en las cortes celestiales, pronto, terminando su labor, es nuestro abogado. Así que podríamos verlo a la inversa. Más bien, Él es nuestro abogado, pero en el juicio final, en la parte ejecutiva, Él no podrá salvarnos. El mismo que ha sido y que es nuestro abogado defensor en la actualidad. Entonces Elena de White escribe: todo acto, por insignificante que sea, ocupa su lugar en el gran drama de la vida. Nunca debemos menospreciar la importancia de las cosas pequeñas o de las que nosotros consideramos pequeñas. Sigue diciendo: considérese, es decir, téngase en cuenta que el deseo de gratificar una sola vez el apetito introdujo el pecado en nuestro mundo con sus pavorosas consecuencias. Y he resaltado en rojo lo que sigue: los casamientos impíos de los hijos de Dios, para que vean que no es la interpretación de terreros. Aquí está: los casamientos impíos de los hijos de Dios con las hijas de los hombres produjeron la apostasía, que tuvo como resultado la destrucción del mundo por el diluvio. La desobediencia no es la fruta, es la desobediencia. El acto más insignificante de complacencia, no sé qué me está pasando, no me ocurre a menudo. Y esta es una conferencia profesional entre sabios, no es un culto emotivo. El acto, pero es un devocional, Recuerden que se lo dijo en la introducción, eso se me había pedido, presentar estos dos temas como devocionales. El acto más insignificante de complacencia para consigo mismo ha producido grandes trastornos. El argumento de White, que los matrimonios entre los justos y los impíos casi ocasionó la extinción del linaje de los justos, y seguramente eso hubiera ocurrido, los justos hubieran desaparecido de la tierra si Dios no interviene para salvar en el arca los últimos 8 que quedaban. Así que el arca fue la materialización de una operación rescate. Así que tales cruces matrimoniales amenazaron el plan mismo de la salvación. El argumento de White es claro. Ahora hablemos de amalgamación de bestias. Todas las especies de animales que Dios había creado fueron preservadas en el arca. Las especies confusas que Dios no creó fueron el resultado de la amalgamación y fueron destruidas por el diluvio. Así que aquí hay una diferenciación de creación de Dios, amalgamación no de Dios, obra humana. Pero ya hemos leído que detrás de la humanidad de esas mentes poderosas prediluvianas había otro gran poder. La implicación es que ninguna especie creada por Dios pereció en el diluvio, pero sí perecieron todas las especies confusas. Ahora, miren lo que yo observo. Yo observo que si hubo especies de animales en cuyo marco corporal podía verse tal combinación de características como para ocasionar confusión en los observadores, esto ocurrió con los dinosaurios.
colas, escamas, corazas de reptiles, combinado con estructuras anatómicas, dientes y garras de cuadrúpedos, picos, alas, patas y hasta plumas de aves. Por los especímenes encontrados en China, membranas palmípedas de anfibio, you name it, etcétera, etcétera, etcétera. Y quién sabe qué más se desenterrará todavía la pala de los investigadores. Causó confusión por todas partes, por doquiera que se los veía. Cuando yo presento temas sobre la extinción de los dinosaurios y pongo allí una foto del T-Rex, del Tyrannosaurus Rex con sus dientes de hasta 15 centímetros de largo, adornando su boca, les digo a los oyentes, debe haber sido muy interesante o atemorizador verlo sonreír, ¿verdad? Animales muy grandes, dice Elena de White. Fantásticos, dice Webster, que esa palabra también equivale, es una de sus acepciones. Fantástico es lo que causa fascinación, que ahora no existen, dice además la declaración. Y cuando yo veo la distribución de los fósiles de dinosaurios alrededor del mundo, y esto es apenas esquemático, esto no es una representación exhaustiva, ni mucho menos completa. Estuvieron por todas partes, merodearon por todos los continentes. ¿Continentes? Bueno, la Pangea, si tú prefieres, que como consecuencia del diluvio pudo haberse resquebrajado en los continentes que hoy conocemos. Pero necesitamos leer la Biblia y a Elena de White con una perspectiva más amplia. Esa es mi propuesta, mi invitación a que le demos más audiencia a la teleología. La teleología no es nada más las cosas, los fósiles, es por qué ocurren las cosas dentro del plan de Dios. La teleología demanda que veamos los asuntos relacionados con el origen de la vida y con su extinción en el marco del gran conflicto de los siglos. Lo decimos, pero a veces hay una dicotomía entre lo que decimos y lo que hacemos o transmitimos. Se originó en el corazón de Lucifer algo a lo cual quiero llamar su atención. ¿Dónde estuvo el origen de ese conflicto cósmico? Nació en el corazón de Lucifer. Pero ¿por qué razón? Creación. El motivo fue la creación. Porque no fue invitado, celos en su corazón, porque no fue invitado a participar en la creación del hombre. Y entonces, él se airó contra Cristo y si bien él mismo no puede dar vida, se propuso que Cristo tampoco fuera reconocido como el creador. Y en su mente maestra nace la idea que el mundo ha comprado al por mayor como pan caliente, como se vendió la primera edición del Origen de las Especies en 1859. La evolución. ¿Cómo no se nos había ocurrido antes? Maravilloso, ¿cómo no lo habíamos visto antes? ¿Cuál Dios? ¿Cuál creador? Y no solo eso, Él manipularía las formas vivientes creadas por Jesús para lograr sus objetivos. La amalgamación es la obra de Satanás para corromper al mundo, dice Elena de White. Y de ser posible, para acabar con el hombre, obra maestra del poder creador de Cristo. Y no hemos visto que si nosotros, si Elena de White dice que si no hubieran sido destruidas esas especies, el ser humano hubiera desaparecido porque ellos no hubieran podido controlarlos después del diluvio.
si estos animales poderosos que existieron antes del diluvio y que ahora no existen, fueron los dinosaurios, como todo pareciera indicar, no estamos siendo dogmáticos, no creo en eso. Quiero es dejarme convencer por la evidencia, por lo que yo leo. Eso para mí sí es importante. Así que si estos animales poderosos que existieron antes del diluvio y que ahora no existen, hubieran sido los dinosaurios, si acaso fueron los dinosaurios, como todo pareciera indicar, entonces lo que Dios le ha revelado a su pueblo por medio de su sierva sería la mejor explicación del cuándo, el cómo y el por qué desaparecieron y no fueron salvados con los demás animales. Si lo fueron, entonces yo me imagino al ángel de Jehová que habría de cerrar la puerta diciéndole a hombres y bestias, a los hombres, los hijos de Dios, entren. Ustedes sí, 1, 2, falta la otra pareja, ¿dónde está? No, ustedes no. Bueno, ya la puerta estaba cerrada. Figuras de predicador, pero hasta aquí. Y de igual manera los animales, ustedes sí, Dios los hizo, ustedes no entran. La fuerza de la sola lógica, sin recurrir a posiciones personales, nos guía a deducir que si, como Elena de White afirma, las especies de animales salvadas en el arca fueron todas las que Dios había creado, Dios no destruyó lo que Él mismo había creado, entonces los dinosaurios la conclusión es de cada uno de ustedes. Creo que en estos minutos que me quedan podemos mirar lo que sigue a modo de epílogo. Privilegio de los redimidos. Cierren sus ojos, por favor, y oren conmigo. Padre, guíanos a leer lo que sigue. En el nombre de Jesús. Amén. Porque la extinción de los dinosaurios es apenas un capítulo de un debate mayor. El debate creación-evolución. Debate que especialmente en los últimos 2 siglos ha alcanzado envergadura mundial. Dios así lo previó y mediante el mensaje de los 3 ángeles le encomienda a su pueblo de estos últimos días la misión de proclamar al mundo que Él es el creador y por tanto el único ser digno de adoración. No la busquemos nosotros. En medio del cielo, escribe el vidente de Patmos, vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El veredicto de este debate de si Dios es o no es el creador está reservado para cuando concluya el drama de los siglos, que será a la conclusión del milenio. Según la secuencia de los eventos escatológicos descritos en los capítulos finales del Apocalipsis y los comentarios o descripciones de Elena de White, todo parece indicar que los redimidos de Dios tendrán el increíble e inimaginable, inexpresable privilegio de contemplar la segunda creación de nuestro planeta, es decir, su recreación. Eso es decir algo, ¿verdad? No cualquier cosa, pero les invito a visualizar esquemáticamente los eventos. Fasten your seatbelts. Amárrense los cinturones. Bueno, quedaban unas 2 o 3 diapositivas, pero el Señor dice, hasta ahí, déjalo ahí, Marcos. Que Dios les bendiga.
busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. Pedid, pedid y se os dará. Buscad, buscad y hallaréis. Llamad, llamad y se os abrirá. Aleluya, aleluya. Amén. Busca primero el reino de Dios. Por mucho tiempo hemos escuchado de la venida de nuestro gran Rey, y muchos son los que han descansado en esta bendita esperanza también. Pero hoy podemos ver las señales que muestran que Cristo muy pronto vendrá, y entonces diremos con gran emoción: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará.